Welcome. Ecos Siniestros presenta Sangre Santa. En una antigua abadía enclavada en lo más profundo de las montañas de Europa del Este, un grupo de monjes se dedicaba a una misión que parecía, a simple vista, ser el más puro de los actos de devoción. Allí, en la penumbra de ese recinto sagrado, se veneraba la Santa Sangre, el líquido sagrado que, según la tradición, había brotado del cuerpo de Cristo durante la Pasión. Este monasterio, conocido como Sanctorum Sanguinem, era un lugar de peregrinaje, pero también un refugio para aquellos que buscaban respuestas más allá de la fe. El abad Gregor, un hombre de avanzada edad y profundas arrugas que se marcaban en su rostro, había dedicado su vida a proteger este tesoro sagrado. Bajo su liderazgo, la abadía había mantenido su misterio, alejada de las manos inquisitivas del mundo moderno. Sin embargo, una serie de extrañas muertes en la región había llamado la atención de las autoridades locales. Cuerpos encontrados en los bosques circundantes, completamente exangües, sin una sola gota de sangre en sus venas, y sin señales de lucha o heridas externas, habían provocado rumores que se extendían como la pólvora. Fue entonces cuando el doctor Emil Kovály, un hematólogo renombrado pero escéptico de toda fe religiosa, fue llamado a investigar el fenómeno. Emil era un hombre que solo creía en lo tangible, en lo que podía ser visto bajo el microscopio. Su vida había estado dedicada al estudio de la sangre, comprendiendo su función vital en el cuerpo humano, cómo los glóbulos rojos transportaban oxígeno, cómo los glóbulos blancos luchaban contra las infecciones, y cómo las plaquetas cerraban heridas. Pero esta vez, su conocimiento científico iba a ser puesto a prueba en un contexto que desafiaba toda lógica. Cuando Emil llegó a la abadía, fue recibido con recelo. Los monjes, vestidos con túnicas que parecían fundirse con la oscuridad de los pasillos de piedra, lo miraban con desconfianza. El abad Gregor, sin embargo, lo recibió con una extraña mezcla de cortesía y algo más, una especie de resignación, como si supiera que lo que estaba por ocurrir no podría evitarse. «Bienvenido, doctor Kovály», dijo Gregor, con una voz que resonaba en el interior del templo como un susurro en la noche. «Nos encontramos ante un misterio que desafía tanto a la fe como a la razón. Espero que sus conocimientos puedan arrojar luz en estos tiempos oscuros». Emil, acostumbrado al escepticismo de la ciencia, se encontró por primera vez sintiendo un ligero escalofrío en la nuca. Había algo en la abadía que parecía consumir la luz, un peso en el aire que hacía que el oxígeno fuera difícil de inhalar. Sin embargo, se mantuvo firme en su propósito. Para él, todo tenía una explicación, incluso lo que parecía imposible. Los días siguientes fueron una combinación de estudio y observación. Emil examinó los cuerpos exangües con una minuciosidad que rayaba en la obsesión. No había signos de hemorragia, ni cortes ni pinchazos que indicaran extracción de sangre. Y sin embargo, algo había vaciado esos cuerpos, dejándolos pálidos, casi translúcidos, como si la vida misma hubiera sido arrancada de ellos de manera antinatural. Mientras tanto, en el monasterio, los monjes continuaban con sus rituales. Cantos gregorianos resonaban en los pasillos, y el olor del incienso impregnaba cada rincón. Pero había algo más, algo que Emil no lograba comprender del todo. Los monjes hablaban en susurros sobre la Santa Sangre, no solo como un objeto de veneración, sino como una entidad viva, algo que podía otorgar vida eterna, pero a un costo terrible. Emil se sumergió en los antiguos textos que guardaban celosamente los monjes. Manuscritos que hablaban de milagros y de tragedias, de santos y mártires, pero también de horrores que no deberían haber sido olvidados. Uno de esos textos describía un ritual, una antigua ceremonia en la que la sangre de Cristo no solo era venerada, sino también utilizada para fines oscuros. Según la leyenda, la Santa Sangre tenía el poder de curar, pero también de matar, dependiendo de la pureza del corazón del que la manipulaba. Una noche,
mientras Emil revisaba estos escritos, fue interrumpido por el abad Gregor. Con una expresión grave, el anciano le pidió que lo siguiera a una capilla subterránea, un lugar al que solo los monjes más devotos tenían acceso. Al entrar, Emil se encontró ante un altar de mármol, donde reposaba un cáliz de oro decorado con rubíes. Dentro de él, una sustancia oscura parecía brillar con una luz propia, una luz que parecía devorar la oscuridad circundante. «Esta es la Santa Sangre», dijo el abad con reverencia. «Es la sangre que Cristo derramó por nosotros, y ha sido guardada aquí por siglos. Pero ha comenzado a reaccionar, algo en el mundo ha cambiado, y temo que su poder ha sido despertado». Emil se acercó, sintiendo cómo la temperatura bajaba a medida que se aproximaba al cáliz. Al mirar la sangre, algo dentro de él se removió, una sensación que iba más allá del miedo, más allá de la razón. Era como si la sangre estuviera viva, como si lo observara, como si lo llamara. «¿Qué es esto?», susurró Emil, incapaz de apartar la mirada del líquido oscuro. «Es el milagro y la maldición de la Santa Sangre», respondió Gregor. «Y ahora que ha sido despertada, solo Dios sabe lo que nos espera». El doctor Emil Kovály no podía apartar la vista de aquel cáliz. La oscuridad de la sangre contenida en su interior parecía moverse, pulsar con una vida propia, como si fuera un corazón en miniatura. Los latidos, aunque inaudibles, vibraban en sus venas, sincronizándose de manera inquietante con su propio ritmo cardíaco. Era como si esa sangre estuviera intentando comunicarse, alcanzar su conciencia de alguna manera primitiva y profundamente perturbadora. El abad Gregor observaba en silencio, permitiendo que Emil enfrentara el misterio por sí solo. Sabía que las palabras eran inútiles en este momento, que lo que Emil estaba experimentando iba más allá de lo que cualquier lenguaje podría describir. Era un conocimiento que solo se obtenía en presencia del milagro, o más bien, de la maldición que era la Santa Sangre. Finalmente, Emil apartó la mirada, sus ojos llenos de algo que no era solo miedo, sino una comprensión naciente, como si una verdad antigua y olvidada se hubiera insinuado en su mente. «Esto no es natural», murmuró Emil, su voz apenas un susurro. «La sangre no debería comportarse así. No puede estar viva». «Lo que ves es un reflejo del misterio de la fe, doctor», respondió Gregor, su voz tranquila pero cargada de gravedad. «La ciencia busca respuestas en lo tangible, en lo medible. Pero hay cosas que trascienden esos límites, cosas que desafían incluso las leyes más fundamentales de la naturaleza». Los días siguientes estuvieron marcados por una creciente tensión. Emil continuó sus investigaciones, pero ahora con una sensación de urgencia. Las muertes en la región se habían multiplicado, y cada nuevo cadáver que encontraba estaba tan exangüe como el anterior. Pero lo que era más aterrador, eran las expresiones en los rostros de los muertos, una mezcla de terror y éxtasis, como si hubieran presenciado algo tan horrible como sublime en sus últimos momentos. El doctor se encontró atrapado entre dos realidades. Por un lado, el conocimiento científico que había acumulado durante toda su vida, por el otro, una fuerza que desafiaba toda lógica. Las respuestas que buscaba no se encontraban en los libros de medicina o en los laboratorios. Estaban en las sombras de la abadía, en los susurros de los monjes y en los textos antiguos que hablaban de ritos olvidados. Una noche, mientras el viento aullaba fuera de las paredes del monasterio, Emil decidió enfrentarse a la verdad. Con el abad Gregor a su lado, descendió nuevamente a la capilla subterránea. Esta vez, había un grupo de monjes reunidos alrededor del altar, sus rostros ocultos por las sombras de sus capuchas. «Estamos en el umbral de un momento crucial, doctor Kovály», dijo Gregor, rompiendo el silencio. «La Santa Sangre ha despertado completamente, y su poder crece cada día. Necesitamos entender qué ha provocado esto, y cómo podemos detener lo que está por venir». «¿Detenerlo? ¿De qué está hablando?» Emil lo miró con incredulidad. «No dijo que esta sangre es sagrada».
Lo es, respondió Gregor, pero también es peligrosa. La leyenda cuenta que la sangre de Cristo tiene el poder de redimir a la humanidad, pero si es corrompida, puede desatar un mal inimaginable. Algo, o alguien, ha alterado el equilibrio. Y si no lo restauramos, todo lo que conocemos podría desaparecer. Emil sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Nunca había creído en leyendas o maldiciones, pero lo que había visto en esa capilla desafiaba todo lo que sabía sobre el mundo. Si la sangre era realmente lo que Gregor decía, entonces el peligro era más real de lo que podía admitir. Los monjes comenzaron a entonar un cántico, sus voces profundas resonando en las paredes de la capilla. Mientras lo hacían, la sangre en el cáliz comenzó a brillar con una luz intensa, una luz que no solo iluminaba la capilla, sino que también parecía penetrar en las almas de los presentes. Emil sintió que su cuerpo se tensaba, como si una fuerza invisible lo estuviera sujetando, impidiéndole moverse. Fue entonces cuando la realidad misma pareció distorsionarse. Los muros de la capilla comenzaron a vibrar, y Emil pudo ver cómo las sombras se alargaban y deformaban, tomando formas grotescas, casi humanas, que se acercaban al cáliz. Las figuras susurraban en un lenguaje antiguo, incomprensible, pero cargado de una malevolencia que helaba la sangre. ¡No! ¡Deténganse!, gritó Emil, tratando de liberarse de la fuerza que lo retenía, pero fue inútil. Las sombras se arremolinaban alrededor del cáliz, y la luz que antes era brillante comenzó a oscurecerse, convirtiéndose en un rojo profundo, como la sangre misma. El abad Gregor, con una expresión de horror en su rostro, intentó romper el círculo de los monjes, pero fue detenido por una fuerza invisible. La sangre en el cáliz se agitó violentamente, y una voz surgió de su interior, una voz que no pertenecía a ningún ser humano. Soy el Alfa y el Omega. El principio y el fin. El Redentor y el Destructor. La voz resonó en la capilla, y Emil sintió que su mente estaba al borde de romperse. Era como si la sangre hubiera adquirido conciencia, una conciencia que abarcaba siglos de sufrimiento y redención, y que ahora estaba liberada en el mundo. La luz roja explotó en un resplandor cegador, y Emil cayó al suelo, sus sentidos abrumados por la experiencia. Cuando abrió los ojos, la capilla estaba en silencio. Los monjes yacían en el suelo, sus cuerpos inmóviles. El abad Gregor estaba arrodillado, con la mirada perdida, como si hubiera visto algo que su mente no podía comprender. Pero lo peor estaba por venir. Cuando Emil se levantó, notó que el cáliz estaba vacío. La santa sangre había desaparecido, y en su lugar, solo quedaba una mancha oscura en el mármol del altar. Era como si la sangre hubiera sido absorbida por la tierra misma, o peor aún, liberada en el mundo exterior. Esto no puede estar pasando, murmuró Emil, su voz temblorosa. ¿Qué hemos hecho? El abad Gregor lo miró con ojos llenos de tristeza. No lo sé, doctor. Pero sea lo que sea, ahora está allá afuera, y nadie estará a salvo. El relato se cierra con una sensación de desesperanza y terror ante lo desconocido. Emil y Gregor han liberado algo que no comprenden, algo que no puede ser detenido por la fe ni por la ciencia. Y mientras la noche se cierne sobre la abadía, el mundo se prepara para enfrentar el horror que ha sido desatado. No olvides suscribirte, dar like y comentar. Thank you.